Mira nada más que tengo por aquí. Esta es una pequeña alicante, también conocida como cincuate o como culebra sorda mexicana. Y vaya que si es mexicana, pues es una especie que solo se encuentra en México, siendo así una especie endémica del territorio azteca. Y claro, se me pasaba a mencionar el nombre científico, el cual es Pituophis de Pey. Sin adelantarme más, paso a dejar a la serpiente en una caja para no estresarla tanto y posteriormente seguir con la intro, para entonces sí seguir con una explicación más a fondo acerca de estos animales, su importancia y los peligros que corren con nosotros los humanos, así como muchas cosas más. Y ya se está estresando bastante, ya me está intentando atacar, entonces pues mejor la dejamos en la caja y seguimos. Primeramente, el hecho por el cual tengo a esta serpiente acá es porque se encontraba en un fraccionamiento, en una zona urbana. Y bueno, me ofrecí a movilizarla a un lugar más seguro para ella y de paso hacer este video para hablar acerca de por qué debemos de cuidar a estos animales. No. Bueno, sí. Digo cuidar porque estos animales suelen ser incluso más por personas con miedo, con ideas absurdas o con ideas totalmente equivocadas. Una serpiente de las dimensiones y características de un alicante es totalmente inofensiva para un ser humano. La única manera en que una serpiente como estas pudiera ser peligrosa es si tuviera veneno, cosa que no es el caso de un alicante. No mames, casi me cago del susto. Ni de una serpiente similar como también lo es una chirrionera, por ejemplo. Sin embargo, si fuera el caso, tampoco deberíamos hacerle daño y mucho menos. Cada especie es importante, y así como cada especie es importante, cada individuo de las especies silvestres también. Sé que a veces esto es un poco difícil de entender para personas que no estudian biología o por personas que no han tenido la oportunidad de indagar en cómo es que funciona un sistema biológico. Así que lo voy a explicar aquí de una forma general y creo sencilla de entender para que todos estemos en contexto de por qué es importante cuidar a una especie independientemente de si es peligrosa para nosotros o si es una especie de importancia médica. Bien, podríamos decir que cada una de las especies que existen en todo el mundo es una pieza de un rompecabezas, ¿no? De un rompecabezas enorme que sería toda la biodiversidad del planeta. Cada especie es diferente, así como cada pieza de rompecabezas es diferente. Cada pieza o especie se va a unificar con otras piezas, con otras especies, de una manera distinta a lo que la hace otra pieza o otra especie. Sabiendo que cada especie, cada pieza del rompecabezas es única y diferente, sabemos que al extinguirse la especie, al perderse la pieza, va a ser totalmente imposible que otra pieza llegue a cubrir el lugar de la antigua pieza o que otra especie vaya a cumplir totalmente las funciones o vaya a cubrir totalmente el lugar que ocupaba la otra especie que se perdió. Tú eres la pieza que no encaja. Por lo tanto, ¿qué pasa en la naturaleza? Al extinguirse una especie o al terminar con una población de una especie en un determinado lugar donde era necesaria en el ecosistema, todo el ecosistema empieza a alterarse, empieza a tener un descontrol. Oye, jefe, ¿Qué quieres esta vez? tenemos una queja. Yo me encargo de esto. Scar, no hay comida, no hay agua. Sí, y es la hora de cenar y no tenemos ni un taquito. Especies empiezan a tener sobrepoblaciones, otras empiezan a acabarse también porque tal vez la especie que se perdió era su única fuente de alimento y bueno, se genera un descontrol enorme en los ecosistemas. Es por eso que es importante cada una de las piezas, cada una de las especies, porque hay especies que dependen exclusivamente de esa especie para llevar a cabo algún proceso, ya sea para alimentarse o ya sea para controlar su población.
Es así como funciona la biología. Especies han evolucionado y se han adaptado a un montón de especies a su alrededor, en su misma área del rompecabezas, que se vuelven dependientes. Se vuelven única y exclusivamente dependientes de otras. Y asimismo, el rompecabezas se vuelve dependiente de cada una de sus piezas. Si se altera una pieza, si falta una pieza, se altera todo el rompecabezas. O bien, toda la biodiversidad del planeta. Y sí, puede sonar absurdo que un problema que pase en China afecte a México o a un país de Sudamérica. Pero realmente pasa, realmente puede pasar. Y lo vemos con una guerra entre Rusia y Ucrania al otro lado del mundo, pero que afecta a todos. Estamos en un mundo globalizado. Y así como la humanidad funciona de una forma globalizada, así también funciona la biodiversidad. Ya me desvié bastante del tema, pero espero que lo anterior sirva para contextualizar acerca de por qué es importante una especie de serpiente o, bueno, cualquier especie de animal que pueda presentar un riesgo para nosotros. Sin embargo, somos organismos vivos. Dependemos de la naturaleza, querámoslo o no. Seguimos dependiendo y vamos a seguir dependiendo hasta que, no sé, a lo mejor nos volvamos androides o yo qué sé. Pues déjeme presentarle al androide salvadoreño. Fregan Blair, tu androide es militar. Para distinción, opción, policía, seguridad, fuerza armada o militar, vestidumbre. Inclusive así, tal vez si seguimos dependiendo de la naturaleza. Pero regresamos con la alicante. Bien, esta especie y otras especies similares, como bien lo son las especies del género Masticophis, conocidas como serpientes chirrioneras o chicoteras, creo recordar. Son serpientes con una imagen muy dañada aquí en México y también me parece que en otros países de Sudamérica y bueno, también me imagino que pasa esto en otras partes del mundo. Y es que son especies sin veneno, ¿no? Cosa que en estos países, lo digo aquí en México, pues se dice, no, tiene veneno, tiene tanto veneno que a los 5 minutos después de morderte vas a estar en el cajón. O, por ejemplo, que también se te va a subir de una forma increíble por el cuerpo hasta llegar a tu cuello y estrangularte. ¡Óigame! Caballero, discúlpenme. Sentí que me ahogaba, óigame. Que a los 5 minutos también vas a estar en el cajón. Pero la idea más loca y más absurda que me ha tocado escuchar es que la serpiente, más precisamente esto pasa con las alicantes, es que va a robar la leche de una mujer lactante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? De verdad me parece increíble que esta idea haya surgido en la cultura mexicana, sobre todo. No sé si esta historia también está en otros países, pero acá en México sí, y bastante. Y es que es totalmente imposible que una serpiente beba leche. Creo que también hay una idea parecida, pero de que la serpiente roba la leche del ganado. Nomás estas vacas hay que cuidarlas. Las víboras chirrioneras y las alicantes las pianan así como esta soga. Las tiran y le chupan la leche. Las víboras, cabronas las güeyes. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, es imposible que una serpiente beba leche por dos cosas. Una es que la serpiente es un reptil, no es un mamífero. Los mamíferos tenemos labios precisamente para mamar. Así que las serpientes, al no tener labios, es imposible físicamente que puedan mamar. El segundo es que nuestro organismo como mamíferos tiene adaptaciones para poder procesar la leche. Seguramente conocerás la lactosa. Bueno, pues nosotros en nuestro cuerpo tenemos una enzima que se llama lactasa, que es la encargada de destruir la lactosa para que nuestro cuerpo pueda aprovecharla. ¿Qué pasa cuando nos volvemos intolerantes a la lactosa? La leche nos inflama, incluso nos puede crear diarrea. Pues esto mismo pasaría con una serpiente, porque su cuerpo no produce la enzima lactasa. Por lo tanto, la lactosa crearía un malestar muy considerable, inflamación y seguramente diarrea. Por eso es que es imposible que una serpiente beba leche. Es absurdo. Para no alargarme más, vamos al grano. Las alicantes y serpientes similares como las chirrioneras, que ya había mencionado, son especies que al humano no le van a crear ningún daño. En cambio, hay situaciones en que nos generan beneficios. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. ¡Eso es verdad! Y eso es a lo que voy. Si te encuentras a un alicante o a cualquier serpiente en una zona urbana,
lo mejor es que sí la reportes. Ese no es su lugar. ¿Por qué? Porque es muy peligroso para ella que un auto pueda aplastarla, que es lo que pasa muchas veces. Así que si te encuentras a una, repórtala a una unidad de manejo de fauna silvestre de tu localidad, de tu comunidad o de tu zona. Pero ¿qué pasa si hablamos de una zona rural? Bien, muchas veces en las zonas rurales pues es donde más frecuentemente vemos a estos animales. Y justamente porque es un lugar idóneo para ellos. De hecho, a las alicantes también se les llama serpientes del maíz, y es porque se les ve mucho en los cultivos de maíz. ¿Qué pasa en estos cultivos de maíz? Pues hay bastante alimento para las alicantes, muchos roedores, ratas de campo, ardillas, conejos, liebres, etcétera, ¿no? Muchos roedores. ¿Qué pasa con los roedores? Cuando no hay serpientes, se vuelven una sobrepoblación, y es ahí cuando nos generan un beneficio las serpientes. Hacen que las poblaciones de roedores en el campo no se vuelvan una sobrepoblación y no creen problemas a las personas que viven en estas zonas, como por ejemplo en sus cultivos, o también que sean un foco de infección, porque los roedores son mamíferos, son animales muy emparentados con nosotros, por lo cual compartimos muchas enfermedades y al estar en sobrepoblación son un gran foco de infección para nosotros. Así que mi recomendación es que si te encuentras a un alicante, a una chirrionera o a una serpiente similar en un área rural, pues lo mejor es que la dejes vivir en paz y que siga con su vida. Déjame en paz. Déjame vivir. Como recomendaciones extra, pues sí, es que si no eres una persona preparada, que si no eres una persona que sabe cómo hacer un manejo, pues realmente no lo hagas. Inclusive si no es necesario, aunque seas una persona pues preparada, que haya llevado un curso de manejo de serpientes, pues no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a inducir a la serpiente a un estrés innecesario, y también, aunque es muy difícil, puede pasar de que pues la serpiente pueda transmitirte una enfermedad o que tú le puedas transmitir una enfermedad a la serpiente. Entonces, pues manejos innecesarios, la verdad es que no hay que practicarlos. Como último consejo, te recomiendo que investigues y que conozcas a las especies que habitan en el lugar donde tú vives o donde comúnmente estás, porque pues así vas a saber su importancia, qué riesgos conllevan, y bueno, como bien dicen por ahí, lo que se conoce se cuida, así que aprendamos de los animales y también aprendamos a cuidarlos. Y al fin vamos a seguir con la liberación de la serpiente. ¿Qué onda? Ya estamos aquí en el lugar de la liberación. Como ven, es un pequeño cuerpo de agua. La voy a liberar aquí, ¿por qué? Por dos razones. Una es que esté cerca del agua y que sepa dónde está. Y la otra es que aquí va a tener bastantes animales de los cuales se puede alimentar. Así que va a estar muy bien por esa parte. Y bueno, les quiero mostrar un poquito de lo que va a rodear a la serpiente. Es un sembradío de maíz. Así que pues aquí hay bastantes roedores, de los cuales si es que llega adulta pues se puede alimentar y fungir su función, como ya les había mencionado, como controladora de roedores o bien para nosotros de plagas. Bueno, ya está por acá la serpiente, la pequeña serpiente, ahí la pueden ver un poco mejor. Y bueno, ya va a liberarse. Por ahí se vaya. Ahí la vamos a dejar. Ya quedó en el agua. Ella sola pues va a buscar el rumbo. Ellas son muy buenas nadadoras, así que no va a haber problema. Nosotros nos vemos hasta la próxima. Chao.